para venir a peticionar esa libertad que incoa hoy el señor defensor. En esos términos me opongo a la petición y que sea el señor juez del conocimiento que decida sobre su libertad. Muchas gracias. Corro traslado a la delegada del Ministerio Público de las pretensiones de la defensa. Doctora Diana Emperatriz, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. El concepto que meterá la suscrita delegada será con base en la argumentación presentada por cada una de las partes en esta audiencia, toda vez que no se tiene conocimiento del caso en sí. Por lo tanto, se hará con la información que suministró cada una de las partes. La defensa le solicita a su señoría que se restablezca el derecho a la libertad del señor Gregorio Villarreal, porque en su concepto se encuentra vencido el término señalado en el artículo 317, numeral quinto, que fue modificado por el artículo 30 de la ley 1142 del 2007, por cuanto en su sentir, con esta prolongación de la privación de la libertad se está vulnerando no solamente el derecho a la libertad, sino el debido proceso, teniendo en cuenta las circunstancias que se han dado en el caso que hoy nos ocupa. Sin embargo, su señoría, para el Ministerio Público, la vulneración del debido proceso por el paso del tiempo o por términos, como lo señala la defensa, esta vulneración no surge automáticamente por ese transcurso de tiempo, sino también hay que tener en cuenta las previsiones que señaló el legislador en el artículo 30 de la ley 1142 del 2007, que modificó el artículo 317 y que consagró un parágrafo que ya fue objeto de estudio de constitucionalidad por la Corte, como lo señaló el señor defensor, quien estableció este tribunal que debe atenderse, que debe mirarse, que no habrá lugar a la libertad cuando no se ha podido instalar el juicio por ciertas circunstancias allí señaladas o también por causa razonable, toda vez que la palabra justa fue retirada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional. En el caso que nos presenta la defensa, hoy el Ministerio Público habrá decir, en primer lugar, si bien es cierto hay un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que mencionó el señor defensor, que señala que los términos para el numeral quinto del artículo 317 deben contabilizarse en días calendario, la suscrita muy respetuosamente se aparta de este concepto porque para esta delegada es clara la diferenciación entre el numeral cuarto y el numeral quinto, porque en el numeral cuarto se cuentan en días calendario, atendiendo a quien conoce esta etapa del proceso, que son son actuaciones que lleva a cabo la Fiscalía, que trabaja en días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin embargo, el legislador, al establecer, aclarar a través de la ley 1142 que en el numeral cuarto eran días hábiles, dejó claro también que en el numeral quinto eran días calendario, atendiendo precisamente a que esas actuaciones se surten ante los jueces de conocimiento que elaboran en días y horas hábiles. Este artículo 317 viene articulado, concatenado con otras normas, como son los artículos que señalan que las actuaciones de los jueces se surten en días y horas hábiles, el artículo 157, inciso tercero de la normatividad procesal penal. Por ello, para el Ministerio Público, respetando y apartándose respetuosamente de las consideraciones de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, esos términos son en días hábiles por cuanto no ha habido pronunciamiento de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, guardián de nuestra Constitución y de nuestras normas. Por ello es que se aparta también del concepto del señor defensor. Pero aunado a ello, su señoría, como no debemos mirar aisladamente los términos que señala el artículo 317, sino en forma concatenada con el parágrafo que presenta unos condicionamientos, a decir el Ministerio Público que existe una causa razonable por la cual no se ha dado o no se ha continuado, el juicio. Según información suministrada por la señora fiscal,
el día 13 de diciembre se instaló el juicio. Soy sincera, soy honesta, como se atiende al principio de buena fe de la información suministrada por la Fiscalía, quien manifiesta que ese día el señor juez instaló el juicio con la presentación de todas las partes allí presentes. Pero debemos tener en cuenta, su señoría, que todo el proceso se ha surtido dentro de los términos legales, es decir, se observa cumplimiento de la normatividad por parte del señor juez de conocimiento. Nótese que el escrito de acusación se presentó el 30 de junio y dentro del término que señala la ley, para julio 29 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, la audiencia preparatoria no fue posible realizarla dentro del término que señaló el juez, que fue dentro del plazo razonable, dentro de los plazos señalados por la ley, toda vez que primero hubo ausencia de la defensa, de quien ejercía la defensa para esa época el 24 de agosto, causa que no se le puede atribuir ni a la Administración de Justicia ni a la Fiscalía, sino única y exclusivamente a la defensa. Se ignora la razón por la cual la defensa no asistió, si fue justificada o no, porque es información que no ha sido suministrada por la parte interesada. Posteriormente se citó para el 15 de septiembre del 2010, de acuerdo a lo que manifestó el defensor, en esa oportunidad fue cuando él asumió el caso, y solicitó aplazamiento. Estaba en todo su derecho, conforme lo señala el artículo 158 de la ley procesal vigente, que establece que las actuaciones pueden ser suspendidas a solicitud de la parte interesada para la mejor preparación del caso. Aquí obviamente iba a iniciar el ejercicio de la defensa técnica y por lo tanto pues es razonable que haya solicitado ese aplazamiento. Se llevó a cabo el 6 de octubre. Allí, obviamente, ejerciendo ese derecho de defensa, el contradictorio, el ejercicio de la doble instancia, la defensa recurrió una negativa a una petición suya. Obviamente fue ante el superior jerárquico del juez para que decidiera. Es lógico y así lo señala la norma, no puede continuarse con la actuación porque el juez no puede fijar una fecha para continuar el proceso si no se tiene conocimiento de cuál va a ser la decisión. Es decir, que temporalmente, transitoriamente, la competencia del juez está suspendida para continuar hasta tanto segunda instancia. Y es un procedimiento legalmente establecido porque es ejercicio del debido proceso. Por ello, solamente hasta diciembre 13, nótese que la decisión fue en noviembre 9, y muy dentro del término, su señoría se fijó la fecha para continuar con el proceso, y es allí cuando, una vez instalado el juicio, la defensa considera que hay lugar a una nulidad, aun cuando la norma señala, la ley procesal señala un momento específico para impetrar nulidades. Tampoco lo es que no puede negarse que se dé trámite a una solicitud de esta naturaleza, a una solicitud de nulidad que va a afectar en el momento dado el debido proceso, así se haya presentado en esa etapa del juicio. Por ello, su señoría, al no resolverse favorablemente la petición de nulidad que presentó la defensa, el juez concedió el recurso de apelación interpuesto, que está pendiente de resolverse porque es conocido que el tribunal en este momento está en vacancia judicial. Sin embargo, su señoría, de acuerdo a lo que ha informado la Fiscalía, ya se cumplió con ese requisito de instalación de juicio. No se continuó precisamente porque se está ejerciendo el derecho de defensa que ha planteado el señor que ha presentado esta solicitud el día de hoy. Por eso, su señoría, para el Ministerio Público no habría lugar a que prospere la petición de la defensa porque no se observa que se hayan vencido los términos de acuerdo a lo señalado en el artículo 317, numeral quinto, y que no se ha continuado con el juicio por causas razonables, como ya se ha mencionado. Causas razonables han sido las peticiones de la defensa en el ejercicio de esos derechos que tiene para lograr la debida defensa de los intereses de su cliente. Por lo tanto, para el Ministerio Público, su señoría, no habría lugar a la libertad que hoy presenta o que hoy solicita el señor defensor. Gracias. El Juzgado 44 Penal Municipal con funciones de control de garantías entra a tomar la decisión que en derecho corresponde frente a las pretensiones de la defensa de que se decrete la libertad de su prohijado, el señor Gregorio Villarreal Feria, identificado con la cédula de ciudadanía 1047.220.429, expedida en Galapa Atlántico.
Solicitud que no acogen ni la Fiscalía ni el Ministerio Público, y esta funcionaria judicial desde ya manifiesta que sí la acoge, puesto que se aviene a los términos que en sentencias de la Corte Constitucional por un lado y de la Corte Suprema de Justicia se ajustan a los términos para la concesión de libertad, que son diferentes a los términos para el impulso de la actuación procesal, como lo establece el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal, que a bien tuvo hacer lectura la delegada fiscal en esta audiencia. Es por eso que se tiene que, si efectivamente el escrito de acusación se presentó el día 30 de junio de 2010, desde esa fecha han transcurrido 31 días de julio, 31 de agosto, 30 del mes de septiembre, 31 del mes de octubre, 30 del mes de noviembre, hasta ahí. Si fueran grosso modo los términos de 30 días mensuales, se multiplica todo julio, es decir, desde julio hasta 30 de noviembre, se tendría 5 meses, exacto, 5 por 3, 15, 150 días calendario. Puesto que la sentencia de la honorable magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora María del Rosario González de Lemos, hace un análisis a la luz de la Constitución sobre las consideraciones que tuvo el mismo legislador cuando, a través de la ley 1142 de 2007, modificó el artículo 517, numeral quinto del artículo 517, numeral quinto del Código de Procedimiento Penal, puesto que antes eran 60 días que se establecía como el quantum para que se diera la concesión de la libertad, y finalmente quedó de 90 días, se aumentó ese término a 90 días, y como lo acotan los sujetos procesales, no se mencionó allí en esa norma cómo debían contabilizarse dichos días, pero en el análisis constitucional que hace la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia 30.363 del 4 de febrero de 2009, se hace un análisis de que se soslayó por parte del legislador finalmente los reparos que se había hecho, y cómo en la misma ponencia de los congresistas se hizo la acotación al sentido de cómo debían contabilizarse los términos en uno y otro caso, refiriéndose a los numerales cuarto y quinto del artículo 317 mencionado. Y no es necesario que se haga únicamente por el análisis de la inconstitucionalidad de una norma, por la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, puesto que los jueces en el Estado colombiano somos jueces constitucionales, y advertimos que efectivamente hay una discriminación que riñe con el artículo 13 de la Constitución Política, del artículo cuarto de los numerales cuarto y quinto, entre los numerales cuarto y quinto, si hiciéramos caso de que en uno y otro caso, en otra situación deben contabilizarse de manera distinta. Así lo señala en la sentencia la honorable magistrada María del Rosario González de Lemos. Porque en el caso de los términos para acceder a la libertad son distintos de los términos para el impulso procesal. Cuando el legislador se refiere en el artículo 157